Las discusiones del presupuesto federal. En lo local, un presupuesto austero, conservador. Además, las superpensiones, el IPEJAL y la insostenibilidad del gasto local. También estaremos analizando las desapariciones, la inseguridad y la violencia que no cesan. Acompáñenos en Controversia. El sistema de universidades públicas sufre un recorte presupuestal a la educación superior en México, por poco más de 1,700 millones de pesos. El secretario de Hacienda del Gobierno de México explicó a diputados que las universidades no han gastado bien los recursos y así justificó esta disminución. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior señaló que la reducción representa una caída del 6.2% en términos reales. La organización explicó que durante el periodo 2000 a 2017 se observó un crecimiento de la matrícula pública de educación de 116%, mientras que el crecimiento del gasto federal para este nivel fue de 71%. En cultura, el escenario es similar. Tras justificar la construcción del Tren Maya con un ritual en el que solicitó permiso a la Madre Tierra, el presidente Andrés Manuel anunció incentivos para quien se sume al proyecto. El presidente convocó a los empresarios a invertir en el proyecto para la construcción del Tren Maya a lo largo de 1,500 kilómetros y ofreció que por cada kilómetro que inviertan recibirán una subvención del gobierno federal. Diversos observadores insisten en que el proyecto se está imponiendo a los indígenas de diversas etnias de la región y que los requerimientos ambientales no están solventados. Híjole, el presupuesto, todavía siguen las discusiones con todo. Es más, en el momento en que se realiza este programa, todavía por lo que refiere a la ley de ingresos, pero también vienen todas las discusiones por lo que refiere también al presupuesto de egresos, el Tren Maya y la petición. Pedimos que nos saludes primero, ¿no? Permítanos, no, déjenme terminar, por favor, enseguida continuamos. Sáltate el saludo. Bueno, vámonos a los temas. Saludo a mis compañeros. Sonia Serrano, buenas noches. Julio Ríos, buenas noches. David Gómez Álvarez, Agustín. Bendita civilidad, nos saludamos y después discutimos. No, nunca hemos discutido. ¿Por qué discutir? Hay que discutir, eso es importante. Este país tiene que discutir los grandes temas. ¿Quieres discutir? Inicia, Agustín, por favor. No, tú ibas a dar la introducción. No, ya no. De plano. Oye, le pidan permiso a la Madre Tierra. Mejor tú dinos qué opinas acerca del Tren Maya. Digo, fíjate que estaba viendo una noticia hoy, se dio a conocer, supongo que es de ayer, que el canciller estaba anunciando esta inversión que va a haber entre México y Estados Unidos para el tema de un proyecto que me recuerda mucho en el famoso Plan Puebla-Panamá. O sea, tomar el desarrollo de la región sureste de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. El Salvador. Sí. O sea, creo que el Plan Puebla-Panamá iba más lejos, era un poquito más. Pero hoy lo firmaron, ¿no? Que es muy interesante porque más allá del enfrentamiento ideológico o de una postura de López Obrador que todo el mundo pensaba que era distinta a la de Fox, pues estamos viendo que queda clarísimo para todas las élites políticas de esta región del mundo que esa zona requiere desarrollo si quieres prevenir un montón de problemas. No hablemos del tema migración, que por supuesto le interesa muchísimo a Estados Unidos. Hablemos del tema de la estabilidad social de la región. Sin embargo, el asunto de lo del domingo, el asunto del ritual para lo de pedirle permiso a la Madre Tierra, para lo del Tren Maya, está inscrito de algún modo en esta gran lógica de desarrollo de toda la región. A mí me parece que como concepto está bien el concepto general de desarrollar esa zona, porque sí lo requiere, pero me parece que está cometiendo el mismo error que se cometió en su momento con Fox, de no ir a la consulta a las poblaciones. Hay muchas comunidades indígenas, hay muchos ejidos, hay formas de vida tradicional ahí que no se van a dejar, porque además ya nos han demostrado desde el 94 que no se dejan. Entonces me parece que políticamente habría que ver cómo lo van a manejar, y más allá, pues pedirle permiso a la Madre Tierra, volvemos al mismo tema, que le pidan permiso a la Semarnat y que se apruebe una manifestación de impacto ambiental. Pero más allá del proyecto en concreto y la implementación, que es un tema que habrá que resolverse, a mí me parece que en términos del tema, del presupuesto que se está discutiendo en la Cámara de los Diputados, yo sí creo que hay una gran apuesta por el sur, y a mí esa parte me encanta del paquete económico, porque hay una deuda histórica con
con el sureste mexicano. Es decir, hay que redistribuir regionalmente, es decir, no solo entre personas, favoreciendo a los pobres. Los ricos apoyan a los pobres, porque que la región de Jalisco y Nuevo León apoya a Chiapas. Que si no lo forzas un poco, como está propuesto ahora, ese subsidio cruzado históricamente es muy difícil. Y hay que ver eso en el contexto nacional, porque, por ejemplo, el gobernador de Jalisco está muy molesto porque no incluyeron las obras prioritarias. Ese es el siguiente tema. Pero tiene que ver con que otros gobernadores están molestos porque todo el mundo tiene el mismo argumento. Nuevo León dice, nosotros aportamos el 8% del PIB y apenas nos regresan el 6%. Entonces a nosotros nos deben 2%. Si todo el mundo hiciera eso, pues simplemente no habría federalismo, no habría nación. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, creo que en términos estructurales, el presupuesto tiene dos, para mí, características que lo hacen muy distinto a todos los demás presupuestos, sin ser base cero, sin partir de un borrón y cuenta nueva. Uno es la apuesta regional al sur y otro es la apuesta directa a los grupos vulnerables, saltándose en dependencias y burocracias, y en ese sentido me parece que es un presupuesto mucho más progresista que los anteriores. Pero hablando de progresismo, si tú apuestas por el medio ambiente, eso es progresismo también. No solamente no recibe más presupuesto la Secretaría de Medio Ambiente y el sector ambiental en general, sino que recordemos que Peña Nieto castigó 3 años, los 3 últimos años, el presupuesto ambiental. Este presupuesto 2019 viene peor que el 2018. Porque está priorizando en el cumplimiento de las promesas de campaña, con los programas sociales que no están mal. Se requieren también, pero en este momento estás descobijando todo. Tiene futuro si no apuesta por su territorio. Me parece que aquí es una lectura incompleta, pues. O sea, me queda claro que el tema ambiental no es un tema de Secretaría de Medio Ambiente, es un tema del desarrollo. Tendría que estar, exactamente, tendría que estar incorporado a todo. Eso me queda clarísimo, pero tampoco es eso todavía lo que está sucediendo, esa es la realidad. Sonia, una cobija que vemos que no alcanza y como nunca alcanzará y está abriendo, ahora sí, descobijando a todo mundo. Nadie quedó contento. Claro. A ver, yo lo que creo es que lo primero que sucede es que no vemos un presupuesto que se actualiza solamente con la inflación como venía sucediendo en los últimos años, sin ningún tipo de revisión ni reconsideración, que ahí podríamos considerar que fue un buen primer paso. El asunto es cómo se hace esta reconsideración y cómo se irá corrigiendo, que tendrá que suceder. Ya hoy escuchábamos a Andrés Manuel López Obrador diciendo que va a reconsiderar el tema de los recursos para las universidades. Dice que hubo un error en los cálculos que se hicieron y seguramente se darán otras, pero yo coincido con David Gómez acerca de aquí hay que... Sí, la verdad es que sí, porque sí me parece que hay ciertos sectores a los que había que apostarle de nuevo. Sé que para muchos es muy cuestionable el tema de los programas sociales y de la entrega de dinero directamente, como dice Pablo Lemus, exactamente. De flojos. Pero el problema es que esos programas ya existían. La bronca es todo lo que se va en la implementación todo lo que se iba en dinero en implementación de estos programas. Y nada más hay que ver aquí en Jalisco lo que ha sucedido con la empresa TISA y los apoyos que se dan para transporte para los sectores vulnerables y para los jóvenes. Creo que si se encuentran mecanismos para lo que se conoce como una especie de renta básica que le permita en una situación de crisis y en donde al menos entre 40 y 50 millones de mexicanos viven en la pobreza, podría ser un buen principio. El asunto es cómo reconstruyes el resto y cómo defines cuáles son las prioridades del país. Creo que apostarle, por ejemplo, yo veía los proyectos que sí vienen para Jalisco, hay infraestructura en salud, y hay infraestructura carretera fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Tal vez quien diseñó los proyectos o quien está viendo el tema de Jalisco sabe que hay un problema muy serio con el tema de la salud y que no tiene por qué seguirse concentrando el dinero en la zona metropolitana de Guadalajara. A ver, pero 4 puntos, esto es lo presupuesto. Sí. Número 1, también hay muchos descontentos, ¿no? Abre los periódicos y ves quejas de que no se va a recortar a cultura, que no hay suficiente para combatir las violencias, en este caso de género, por ejemplo, que ahora, no... Habrá que ver también cuánto es el recorte en gasto operativo y cuánto es en gasto administrativo. Uh-huh. Sí, claro. Que eso es lo que dice Morena que está haciendo, quitándole, o sea, no es lo mismo los viajes
lo vemos con el Poder Judicial aquí en Jalisco, no es lo mismo los viajes de los magistrados en hoteles de gran turismo y primera clase y llevándose a la esposa y comiendo, pagando cuentas de 6,000, 7,000 pesos. Si tú le quitas ese dinero a los magistrados, seguramente muchos dirán, ¿cómo que le quitas dinero al Poder Judicial cuando esté en crisis? Le van a cargar la mano a los jueces, a los chalanes, y ellos van a seguir con sus lujos. Ese es el riesgo. El problema del Poder Judicial no es un exceso de presupuesto, es que se está gastando mal. Exactamente, sí. En algunas cosas está excedido y en algunas cosas mal gastado, las dos. Porque lo mismo sucedía, también la secretaria de Cultura aquí también tenía excesos en viajes, entonces la de la pasada administración, entonces habrá que revisar qué es quitarle a Cultura. Si le estás quitando ese gasto que se llevan los funcionarios de los primeros niveles en todo lo que es protocolo. O quitar el... Sí, no, estoy de acuerdo en que los excesos... Tampoco hay que ser tan provincianos respecto a eso. Hay ciertas tareas que sí requieren, no me refiero al lujo, pero sí me refiero que, por ejemplo, tienes turismo, tienes un país que la apuesta turística ha sido fundamental para el desarrollo, es uno de las 3 grandes generadoras de divisa, tienes que apostar fuertemente por seguir promoviendo el país y tienes que irlo a promover a las ferias del mundo. Eso es parte del trabajo que se debe hacer. Hablando de turismo. Que me perdonen los de las becas, pero eso sí, pero uno que fue a hacer un examen de su posgrado y pagó los gastos de su posgrado, del viaje de su posgrado con recursos públicos. Eso es lo que no se vale. Es que exactamente. Sí, pero no por eso vamos a condenar la promoción. Vamos metiendo orden en esas cosas para darle seriedad. Oigan, estamos en el presupuesto federal y nos queda minuto y medio. Bien rápido. También está basado en expectativas que me parecen demasiado optimistas. El 2% de crecimiento económico puede ser realista, pero también eso de que va a estar 3.5 la inflación me parece que no va a ser así, ni tampoco va a estar a $55 el barril. Y 20 pesos el tipo de cambio del dólar también me parece demasiado optimista. Muy optimista, y claro. También, el cobro de impuestos, o sea, seguimos pagando pocos impuestos. Sí, Relativamente somos el último lugar del punto que estoy diciendo. Porque no hay gasto, porque no se y cobran el otro impuestos. punto, aunque recule con lo de las universidades, que ya es mucha casualidad que ya tantas veces se haya equivocado con las universidades, me parece también un despropósito eso de crear 100 universidades cuando existen instituciones que tienen liderazgo en indicadores de calidad educativa y que se les debe de seguir apoyando a ellos y no Eso es dejarlos. Julio, porque dice cosas que no estábamos discutiendo aquí. Estamos hablando del presupuesto. Vamos hablando de educación en otro apartado. No, estamos hablando del presupuesto. El presupuesto. Vamos a la pausa. Y también instrumento de revancha política. El adelanto del presupuesto de egresos de la Federación, que no tomó en cuenta los proyectos propuestos por el nuevo gobierno de Jalisco, puso nuevamente los reflectores hacia Enrique Alfaro. Mientras que para algunos analistas, las actitudes del nuevo gobernador forman parte de una estrategia para insertarse en una agenda nacional, para otros resultan auténticos reclamos federalistas. El escenario de una posible venganza electoral política de AMLO no es descartable, considerando casos como Jalisco y Guanajuato, donde fueron desoídas las peticiones. El Congreso de Jalisco aprobó el presupuesto de egresos 2019 por un monto total de 119,946 millones de pesos, pero con acotamientos determinados por los posibles recortes presupuestales federales. Diputados de Morena afirmaron que el presupuesto, su discusión y aprobación estuvo plagado de irregularidades. Se quejaron de que la nueva estructura del gobierno de Jalisco generará más burocracia. Entre los desafíos que plantea Alfaro está la de construir la línea 4 del tren ligero urbano, aún sin contar con el apoyo presupuestal de la Federación. Estamos peor que... En lo local, en el Congreso dijeron que venía un presupuesto a la defensiva ante lo que podía ocurrir desde el gobierno federal por lo que refiere a su presupuesto. No lo conocemos todavía. Canal 44 le ha preguntado a usted en las redes sociales desde temprano. En Jalisco buscan un presupuesto conservador ante la incertidumbre por el proceder de la Federación. Se pagan las consecuencias de la confrontación Alfaro-López Obrador. Y usted ya nos hizo llegar algunos comentarios que con gusto compartimos en este momento. Pepe Torres dice, según Alfaro viene trabajando desde hace mucho en contra de todo. Hoy es su oportunidad de demostrarle a la gente que quienes lastimaron económicamente al Estado pagarán. Muchas gracias, Pepe Torres. También agradecemos la participación de Luis García, dice Movimiento Ciudadano es relevo del PAN, así que
aliados con los partidos de siempre, en especial el PRI. Solo se puede esperar retroceso. Gracias, Luis García. Adrián, o abogado GDL, como también se firma, dice: no es obvio con el carácter beligerante de nuestro flamante gobernador. Lo lanza a manera de pregunta. Gracias también a Rosa María Ríos Yáñez, dice: disculpen por no saber sus nombres, pero el periodista de camisa azul hace comentarios que son muy acertados. ¿Cuál es el de azul? Hay dos. Tenemos dos. Tú eres de puntitos azules. ¿Cuál será? ¿El barbado o el sin barba? O el muchacho. El lampiño, o el muchacho. En mi defensa quiero decir que si no he dicho comentarios acertados es porque no me han dejado hablar. No te atacó nadie, no te defiendas. Pero no eran acertados, eran inteligentes, Julio. No te ayudes, Inteligentes. Sonia, el presupuesto local. Pues ahora sí que a la defensiva. ¿No? Nadie lo conoce, o sea, hace 3 días que se aprobó, hace 3 días que se aprobó y todavía no hay dictamen. Eso, luego se quejan de la falta de transparencia. Hay un dictamen, pero de la comisión, entonces ese no. Pero no está no es, todavía. no ¿Pero es tú ya lo conoces? No, el terminado. Con todos no. los anexos y No, todo, el nadie lo terminado conoce. No. Bueno, supongo que los diputados y Es que no saben el cuándo Poder Ejecutivo. Suelen aprobar muchas cosas sin leerlas. Exactamente. Sin verlas, Yo Eso estoy es- segura que al menos 30 diputados no conocen el documento final. Solo O sea, solamente. les concedes el derecho y son a la duda. muchos, nomás porque me queda claro que. ¿Quieres dejarla en unos cuantos para, ahí? para no maniobra? ser. Sí, yo creo que lo primero sería eso, saber qué cambios hicieron. Lo conocemos en lo general en una propuesta posterior, porque además fue un presupuesto que se discutió de una manera curiosa. Yo escuchaba a Ricardo Rodríguez, el presidente de la Comisión de Hacienda, que decía que sí se transparentó porque se subió, es cierto, por primera vez además a la web el documento completo que envió como iniciativa, como paquete económico, el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Ese sí lo podías consultar completo con todos los tomos y los anexos. Pero luego hay una propuesta diferente, porque además hay una reestructuración en el gobierno, desaparecen organismos, aparece una nueva estructura de gobierno que hace ya el gobernador Enrique Alfaro, y esa propuesta solamente se conoce de manera informal, que es la que se presenta a la Comisión de Hacienda para su discusión. Luego hay todavía algunos ajustes entre la comisión y el pleno, y el documento final que se aprueba en el pleno todavía no lo conocemos, porque no lo han subido todavía a la Gaceta Legislativa, que ya tendría que estar ahí, como está ya la Ley de Ingresos y otras reformas, y además reformas que después no quedan muy claras. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que liberaron el impuesto predial? ¿Qué? Liberaron el impuesto predial. Antes había una tabla de valor catastral con base en la cual se calcula. Ahora le agregaron un párrafo en donde cada municipio puede cobrarlo en el cálculo que considere conveniente. Según sus cálculos propios. Según los ingresos Está en la ley del... de ingresos, En la ley de Hacienda, una modificación que hicieron a la ley de Hacienda municipal para fortalecer la recaudación. Sí, puede ser, Como pero... el tema del agua también en su momento, que Exactamente. quedó libre del Congreso, y es esa comisión tarifaria del agua la que determina los precios. Por cierto, tampoco sabemos cuánto nos van a cobrar el agua el año que Que entra. parece que esto ya lo hace Guadalajara. Guadalajara ya en su presupuesto que aprueba hoy, en su ley de ingresos, en sus ingresos que revisa hoy, ya tiene esta alga. Pero todo esto no se ha transparentado, que sería importante que el ciudadano lo conozca. David, y luego Julio, que está habido de eso que dice Sonia me parece fundamental. El proceso presupuestario como tal es fundamental. Aun cuando tengas como resultado un presupuesto equilibrado, balanceado, lo que tú quieras, el proceso es importante porque en el proceso se supondría que tendrían que tomar en cuenta las distintas opiniones, no solamente de la clase política, de los actores políticos, de los que tienen juego de veto, sino de la sociedad en su conjunto. Es decir, para eso se planteó una Secretaría de Participación, para eso se habló tanto del presupuesto participativo, para eso se ha dicho que es algo muy ciudadano, y es todo lo opuesto. Cuando yo escucho hablar a Salvador Caro, presidente del Congreso, o coordinador, mejor dicho, de la bancada mayoritaria en el Congreso, de Movimiento Ciudadana, de que quieren transitar al Parlamento abierto, lo que hicieron con el presupuesto es exactamente lo inverso. Es decir, no tienen ni idea de qué están hablando más que en el discurso. Por ejemplo, y era importante, Bueno, se transmitió en vivo cuando Juan Partida fue y explicó detalle por detalle, pero obviamente no tiene nada que ver con lo que dices. El Congreso se transmite. Lo apunto. Claro, el tema es cómo involucras a la sociedad en un debate mayor, incluso aun cuando mayoritariamente. archivos de Excel que nos mandaron por WhatsApp, pero eso no es transparencia. No, eso claro que no, o sea, porque por cuando favor. fueron
representantes de la sociedad civil a presentarse con la Comisión de Hacienda, pues prácticamente los despacharon en 20 minutos, Claro, ¿eh? pero si Escucharon, gastan, por ejemplo, recibieron sus observaciones y veremos qué hacemos y vámonos. Incluso Vámonos. se gastan muchísimos millones de pesos en inserciones en prensa o en spots de radio. ¿Por qué no, digamos, explicar y justificar, aun cuando ya se tomen las decisiones en un determinado sentido o en otro, simplemente ir explicándole a la opinión pública lo que se está discutiendo y por qué se está Ese haciendo? es el deber Le ser, vas a pero recortar al Instituto Electoral, está muy bien, en tiempo no electoral gastan mucho, tienen que ajustarse el cinturón, a otros menos, a otros más, pero ir, digamos, construyendo la legitimidad discursiva de un presupuesto que es el instrumento más importante de política pública que existe. Por ejemplo, Desgraciadamente, crece esa es la mucho parte la que se me- inversión. Hay una diferencia importante entre la inversión que propuso en el paquete económico el gobernador Aristóteles Sandoval y la que finalmente aprueba el Congreso. Muy importante, por supuesto que es bueno que vaya más, que crezca en ese porcentaje la inversión, pero no conocemos el POA de obra pública para este 2019, que ya se aprobó hace 3 días. Todavía no, o sea, estamos molestos porque el gobierno federal no incluyó los proyectos prioritarios para Jalisco, pero no sabemos cuáles fueron los prioritarios que sí puso en el programa operativo anual de obra pública el gobernador. Entonces, me parece que es muy difícil discutir y saber a qué se le apostó si ni siquiera sabemos lo que finalmente aprobó el Congreso del Yo creo que Estado. también, además, vivimos en una sociedad que se está acostumbrando a los ejercicios democráticos o fallidos o limitados. O de ornato, Porque hablaba, por o de ejemplo, de ornato. presupuesto participativo, David, y sí es cierto, se ha hecho, pero más bien es un porcentaje leve de presupuesto que voy a usar para obra. Te voy a preguntar cuál quieres que se haga, y el ejercicio de presupuesto participativo como tal es tan fallido Y te o es tan preguntan limitado nada más de un menú, como la lamentada ratificación de mandato Muy simulado, además. que fue una simulación impresionante. Además, te dan Exactamente. un menú de 3, 4 o 5 obras. O sea, y pues Y si yo que pienso también que a ellos había les otro, conviene, ¿no? exactamente, si yo pienso que había otro importante, ¿no lo puedo meter? Por lo menos que pongas en la sexta pregunta otra, especifique como en las encuestas, ¿no? Por lo menos. A ver, Julio. Por lo menos, sí, Éntrale. no. Que también hay que A ver, tú que decir que estuviste ahí, estuvo muy bien cuéntanos. el asunto de que se acaben los excesos de magistrados, que seguramente se van a defender legalmente, que seguramente van a intentar tumbarlos Bueno, ellos dijeron que por la también vía van a entrar, por lo menos en la voz de su Ya- presidente, ¿no? No, sí dijeron, pero algunos no están muy contentos con que se les quite la bolsa para pagar el ISR ni estas compensaciones que tenían. Por supuesto que van a sacar las Los uñas. diputados que además pagan sus impuestos puntualmente, ¿verdad? Claro, claro, esos no, diputados que también son ejemplo. Eso Tienes no, derecho para a nada. reclamar el Poder Judicial cuando tú lo haces, claro. Sí, sí, no. Pero bueno, y ahí pues lo que se ha hablado mucho es que, como tú decías, que estaba a la defensiva por la ausencia de proyectos a nivel federal, los 4 proyectos que ya conocemos, la famosa línea 4, que si no empieza en 2019, pues ya no se va a hacer, porque la línea pero 13 estamos que hablando empezó... del presupuesto local. ¿Por qué no? Pues No, es presupuesto local. pero va junto con pegado, porque eso es lo que están justificando para poder hacer Pero tampoco la este línea ejercicio. 4 nos queda claro en que el se haya cual- hecho el ejercicio de planeación, No, que la justifique. Necesitamos No, ese no, trabajo falta. todavía. Tiene muchos años que ha habido estudios No, pero no para hay que una- haya una no línea hay un para proyecto, allá. ¿eh? No existe un proyecto. Y recordemos que Alfaro fue presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, y ahí hay un interés impresionante de un Desde grupo inmobiliario desde hace 2011 mucho tiempo, habían que levantado él la quería mano. imponerlo por encima de Oiga, la que para se no, hizo. no enfrascarnos en esa parte, a mí me gustaría decir algo que tiene que ver con un asunto más estructural para el presupuesto de Jalisco y de otros estatales que están en la misma discusión de si les ajusta, la cobija es muy corta y demás. Yo creo que para hablar de un auténtico federalismo, los estados y municipios de este país tendrían que empezar a entrarle al tema tributario, es decir, a generar ingresos propios. El esfuerzo fiscal que hacen gobernadores y alcaldes de cobrar impuestos es ínfimo. La dependencia de la federación en aportaciones y transferencias es altísima, de entre el 80 y 90%. Y el tema es que todos los gobernadores chillan y van y se quejan con la federación de que no les incorporan sus proyectos, de que no les pasan dinero, Bueno, pero nadie hace lo propio. Pero Es no decir, habría que modificar ¿quién la se- ley de coordinación fiscal para que también, eso pudiera darse. pero tú podrías, por ejemplo, reinstaurar el impuesto de la tenencia.
algo que nadie lo quiere hacer, que es un impuesto progresivo, es un impuesto ecológico, tú estarás de acuerdo, y tiene muchas bondades. Bueno, es ecológico si se usa para eso, claro. No, es ecológico en cuanto a que tú castigas, elevas el costo de tener un coche y que generas un ingreso propio que antes teníamos de 300 millones de pesos. Pero necesitamos impuestos ecológicos, ahorita que lo mencionas, y de necesitamos todo tipo. Lo que yo invertir creo que los alcaldes, es decir, para financiar las 4 obras prioritarias que ha planteado Alfaro, hay 3 opciones. 1, ingresos propios. 2, deuda pública. Y 3, financiamiento privado. Puede ser una combinación de las 3, pero pues hay que pensar en cómo elevar. Va a ser público-privado. Bueno, no sé cuántos privados estén dispuestos a meterle. La deuda pública a mí me parece que también tiene sus riesgos y sus limitantes. Para no modificar las calificaciones en Jalisco, hay un techo de endeudamiento de hasta 8,000 millones de pesos más. Con eso no te ajusta para la mitad de una línea completa de tren ligero. Es decir, depende del trazo. No, pero sí te ajusta para terminar lo que está pendiente en línea 3 y el purgatorio, que digo, llama la atención. El purgatorio se supone que ya estaba a punto de terminarse, pero no tenemos información tampoco clara de cómo quedó. ¿Y a qué va? El purgatorio. Los millones del crédito ya se los gastaron. El purgatorio da de 3 a 4 metros cúbicos, aunque no se haga el zapotillo. Todo eso es muy importante, porque es muy podemos importante. vivir sin tren, pero no sin agua. No sin agua. Bien. Una pausa y continuamos. Hasta septiembre de este año por terminar, se registraron 3.258 denuncias de personas desaparecidas, según la CEPAD y la Fiscalía General. De acuerdo a la tendencia, marcada por las localizaciones y las nuevas denuncias, el año podría terminar con alrededor de 2.500 personas desaparecidas, una cifra de las más altas del país. Al mismo tiempo, las cifras de violencia en el estado no han cesado, principalmente en los rubros de homicidios dolosos y ejecuciones. Hasta el 15 de diciembre y en lo que corresponde a la administración entrante, se registraban 44 muertes violentas. El año pasado, Jalisco cerró con un total de 1.369 asesinatos y 27 feminicidios, correspondiendo así al mayor número de casos hasta ahora registrado, y se espera que 2018 termine con una cifra aún mayor. Bueno, nosotros entramos a este tema de verdad delicado. No hay día en que no nos sorprendamos porque hubo una balacera, porque llegaron a alguna vivienda a asesinar a una persona, porque ahora también a algún automóvil, en ocasiones inclusive hasta por conflictos de vialidad como los que se vivieron el fin de semana. Lamentable la situación en la que nos encontramos. Yo le agradezco a Ursúa que vía Twitter a propósito de este tema, respecto a la pregunta que le plantea Canal 44, nos dice: es evidente que al gobernador Alfaro le interesa más el presupuesto que la seguridad de Jalisco. La pregunta es: imparable es la violencia, asesinatos y desapariciones. ¿Confías en los planteamientos estatal y federal para regresar la paz y la tranquilidad? Bueno, esa es la pregunta que le hacemos. Y sus comentarios: Jesús Sandoval dice: el gobierno actual no quiere apoyo de nadie, dicen poder solos con el paquete y hasta hoy no se mira claro. Unos genios, diría allá. Bueno, muchas gracias, José Antonio Mitz. Se refiere Pepe Torres, dice: la contaminación en las entrañas de las instituciones de garantizar seguridad y cuidado a la ciudadanía son severas. La falta de voluntades y acciones profundas están muy marcadas. Muchas gracias. Héctor Montes dice: no, yo esperaba que el nuevo gobierno entrara con estrategias. No fue el caso. Tan perdido como el anterior. Muchas gracias también a usted, Héctor Montes. Pues la violencia imparable, Julio. Sí, imparable, como ya lo señalas, pero bueno, también pareciera que políticamente quieren achacarle a los gobiernos entrantes, federal y estatal, cuando, bueno, apenas van unos días, y entiendo que es la máxima obligación que les toca en estos tiempos. El Estado siempre ha sido, su principal razón de ser ha sido ¿no? El de la seguridad. Y más aún en un entorno en el que pues todo ya se regula solo, la economía y lo que quieras, eso es lo que dicen los neoliberales
liberales, pues entonces la seguridad al menos es lo que deberían de hacer y no lo están haciendo, pero también creo que apenas están entrando también el achacárselos así, es como si quisieran decir, pues es culpa de que ellos entraron, ¿no? Les toca desgraciadamente este fenómeno de que se recrudece la violencia y pues es cuando vemos que también los que se fueron los que dejaron de hacer las cosas, también hay que decirlo claramente, porque ellos van entrando. Un ejemplo es todo este asunto del C5, en el cual se notó todo este desastre. Vemos que ni siquiera sirven las cámaras. Cuando hicieron, por ejemplo, un simulacro, incluso con reporteros, para escanear una placa de un automóvil, 10 minutos fue lo que se duró en tener la imagen de esta placa. Julio. 10 minutos es una eternidad. Claro. Ya para Esto entonces es un déjà vu. ya se te escapó. Hace 6 años estábamos discutiendo que las cámaras de Emilio no servían. O sea, Exacto. no es posible que no avancemos en ese sentido. Es El terrible, es asunto del patético. software resulta que no fue compatible. Híjole, exacto, podría ser No importa retransmitido. cuándo salgan. El asunto del Eviten nombres. Y para cerrar Ándale, eso evitamos del nombres, en software, 6 años lo repetimos. para cerrar eso del C5, el asunto del software resulta que no es compatible con las cámaras, ¿no? Quisieron hacer un software propio, cuando en todas las ciudades donde sí funciona es porque rentan ya un software especializado para esas cosas. Oye, ¿para qué se Entonces, reunían cada semana los puras alcaldes? ocurrencias, exactamente, puras ocurrencias, por decirlo menos, porque podemos también sospechar de otras cosas. Aquí se habla de la empresa. Dicen que esta empresa nada más ha tenido un acierto, pero en todas las ciudades donde ha Que fue esa colocado placa de los 10 sistemas, minutos que dice Julio, ¿no? No. El acierto. No. En Estados Unidos, ahí sí tienen un caso de éxito, pero nada más en Estados Unidos. En otras naciones donde han entrado, pues simplemente no ha funcionado la empresa que terminó otorgando este servicio. Pero, Sonia, ¿cuánto tiempo hay que otorgar de tregua a las nuevas autoridades? Partiendo de la lógica de Julio, que entonces, claro que sí es heredado, pero claro que en buena medida por eso llegaron al Desde poder, el primer día estatal y tienen el que dar federal. resultados, Sí, claro, a ver, pero sí, también, A ver, también es cierto hay que no le decir fue puedes, culpa no le de- puedes achacar a las nuevas autoridades lo que está pasando. Eso es cierto. Esto que señala en una conferencia de prensa Enrique Alfaro cuando fue el primer fin de semana súper violento y él dijo, a ver, no me los achaquen a mí, no me los cuenten a mí. Es Ya se cierto. van a morir. Es cierto, Pero a parte, mí me porque fue preocupan presidente municipal durante exactamente 3 años. esa parte. Pero además hay otro punto. Todos esperamos que ya llegara, si se preparó tanto tiempo, su primer foto es que planeó tanto tiempo estar en ese lugar ahí en Casa Jalisco cuando va a salir a... Yo creo que tendría que haber un proyecto de por dónde le iban a dar al tema de seguridad. No espero que nos lo cuente a detalle, pero que nos diga que todavía está trabajando en la estrategia de seguridad que van a poner en marcha, que lo estamos viendo casi en todo... Seguramente que sí, Julio, Julio, pero pero, conocía, él pero era ya, presidente exactamente, municipal. pero tiene que haber Pero no algo. es lo mismo hasta ya estar con las riendas, ¿eh? O sea, Hombre, Pero ya está con tampoco las riendas, pero no traes una puedes estrategia soltarlo que se completo. note. Exactamente. Si ya tienes, si ya hubieras trabajado Es en que- una es que llegas y la pones con en lo marcha está para que se ocurriendo, dime ¿qué note. estrategia funciona? Ah, no, yo no te sé decir. A nadie, luego tienes a nadie a un le ha servido fiscal. ninguna El consultor estrategia, no sé, ¿eh? Pero A hablando, nadie le ha servido ninguna estrategia. hablando de cosas que se repiten, luego tenemos a un fiscal Mando a que corte. dice lo mismo que dijo Nájera en su momento. Es que han intentado Es un de todo. enfrentamiento, Experiencia de gobierno, además, es un enfrentamiento, un ajuste de cuentas entre bandas. O sea, nos van a venir otra vez con el mismo cuento 6 años de que es un pleito Esperemos entre que el no sea crimen así, porque organizado. 6 Bueno, años así es empezó, demasiado. así empezó el fiscal. Esa es la claro, conclusión claro. que Otro da dato, con respecto Julio, a lo que está bandas. sucediendo. Los Exactamente. primeros 15 días de la administración federal, en términos de homicidios contra los primeros 15 días del anterior y de la anterior, ya se rompió la cifra. ¿no había dicho don Andrés Manuel evidentemente, que ya había bajado? me queda clarísimo que sería demagogia pedirle 15 días resolver el problema al presidente y al gobernador. Pero de que el asunto está probablemente en su peor momento, también es cierto. Porque seguramente el crimen organizado lo que encuentra es un hueco de poder entre los que se fueron cuando tendría que haber sucedido. Para eso son los procesos de transición y de entrega y de entrega-recepción, para que el que llegue luego se ponga a trabajar. Yo no sé cómo está sucediendo en seguridad, pero en muchas de las áreas lo que está pasando es que primero llegaron a correr a todos los que estaban sin revisar quién sirve, quién no sirve ni nada. Se preocupan y más por lo después, administrativo. Y exactamente, y ahorita están después viendo cómo manejan las computadoras. pues, es que exactamente, así no se puede no gobernar. tienen en muchas áreas no tienen ni idea de cómo funcionan estas áreas. Si está pasando igual en seguridad, bueno, pues
pues entonces tendremos que Y darles aquí un es donde entra el margen valor del servicio civil de carrera que nunca se ha implementado en este país. La gente valiosa debe quedarse todos los gobiernos. ¿Qué opinión les merece en lo federal la comparecencia que tuvo ante legisladores, Alfonso Durazo, y que va y les dice, oigan, si no se aprueba la Guardia Nacional, el ejército se va a regresar a sus cuarteles? Pues yo creo que es un amague, uno, para forzar a que se apruebe la Guardia Nacional y toda la estrategia y el plan de pacificación y de seguridad. Y dos, también un poco curarse en salud, en que en el remoto caso en que hubiera algún tipo de desacuerdo o dificultad para su aprobación, el amague es muy fuerte porque eleva el costo de que no se apruebe, porque hoy es simplemente materialmente imposible regresar a todas las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Yo creo que ahí mucho más destacada fue la intervención de Tatiana Cloutier, que claramente, siendo alguien muy de adentro, cercana a López Obrador, me parece que uno de los símbolos de la Cuarta Transformación, se haya opuesto, haya criticado públicamente la creación de la Guardia Nacional. Dijo textualmente que por eso no votamos los mexicanos. Los mexicanos votamos por un proceso de pacificación, de desmilitarización, de desmovilización de las Fuerzas Armadas y de creación y fortalecimiento de las corporaciones policíacas, tanto nacionales como subnacionales. Lo malo Me parece no que puede, fue de golpe y porrazo no se no, puede. claro, pero lo que se está planteando va en el sentido inverso. Es decir, yo creo que sí hay una contradicción en López Obrador. La mayor de todas para mí es esta, en donde él claramente criticó la creación de la militarización, criticó durante muchos años a Calderón y llega y cambia de opinión drásticamente 180 grados y plantea la profundización de la militarización. Pero qué bueno que reculó, David, porque si hubiera estado peor la situación, si en verdad cumple con regresar al ejército a sus cuarteles. Puede ser paulatinamente, pero lo que él hizo es, o sea, yo no estaba, nadie puede pensar que drásticamente vas a resolver en los primeros 15 días o en los 15 minutos, como lo dijo alguna vez un presidente, las cosas, no, pero sí una desmovilización o desmilitarización paulatina de las funciones policíacas. No, lo que está planteando es exactamente lo contrario, constitucionalizándolo incluso. Los foros de paz resultaron simulación porque no les hizo caso a lo que decían ni las víctimas ni las recomendaciones. Sí, por eso los coincidieron con él y entonces se dio cuenta que ahí no iba a poder legitimar una estrategia. Y lo peor de todo esto, ¿sabes qué? Que tristemente esto va a durar más tiempo, porque revisa los ciclos de violencia que se han dado en otros países. Colombia, por ejemplo, son 20, 22 años, o hasta más. Y entonces aquí se puede decir que está en el pico y todavía como una montaña rusa, ¿no? Entonces falta mucho para que baje y no hay estrategia, Julio, que funcione, tristemente. ¿Qué país puede resolver ese problema si no se fortalece la vida cívica? Entonces, tenemos instituciones y herramientas, las sociedades democráticas, que debíamos fortalecer, y creo que la policía en ese sentido tendría que tener ya un mapa, un plan de mediano plazo de cómo vamos a hacer policías dignas a nivel municipal y a nivel estatal. Si tú quieres, la municipal no es la solución frente a la violencia tremenda del narco, pero sí puedes ir generando una confianza, un apropiamiento del espacio público que es fundamental. Además, una presencia, porque un gran problema de Guadalajara fue que las calles están vacías. Exactamente. Es más, si no hay iluminación y si, por supuesto, como si los lotes de río son escondite de malhechores. ¿Que no supone que hubo todo un proyecto de iluminación? No, todavía hay calles en penumbras en Guadalajara. Qué caray. No son para romanticismo, desgraciadamente. Tenemos cosas más malas. Tenemos más participación de nuestro público y con mucho gusto le damos salida. Esperemos nos alcance también para comentar como un apartado especial del tema de las desapariciones, Sonia, por lo menos un minuto. Pero bueno, Jaime Berardo dice, en los estatales no confío en lo más mínimo, es más, desconfío por el sospechoso actuar de Alfaro en Guadalajara al desaparecer casi en su totalidad de las calles a la policía tapatía. Y en la Federación le doy el beneficio de la duda, pero veo muy lento su actuar. Sí, tenemos un minuto. ¿Podremos dedicarlo a las desapariciones? Bueno, la conclusión es que se dispararon las desapariciones en este año, casi 12 desapariciones diarias, la cifra registrada según los datos que entrega vía transparencia la Fiscalía General, el sexenio que encabezó Jorge Aristóteles Sandoval, un sexenio de terror, y pues volver a señalar que del gobierno federal y del gobierno estatal no hay tampoco una estrategia, ni se ha anunciado cómo se abordará este tema. Hubo que darse un jaloneo en la discusión del presupuesto para que se asignaran recursos a la Fiscalía de Desaparecidos.
volvieron a haber señalamientos por parte de las familias acerca de esto que mencionábamos, de que llegaron y corrieron a los que estaban, incluyendo a un ministerio público que las familias han señalado de ser el único que ha estado abriendo las carpetas de investigación en serio. Entonces, si no revisas esos casos que sí estaban funcionando, pues me parece que vamos a volver a empezar de cero y este problema no va a tener salida. El borrón y cuenta nueva es terrible. Claro. Se necesita reconocer lo que sí está bien. Definitivo. Para poder seguir avanzando. Si no, vamos a estar reinventando todo cada 3 o 6 años. La pausa y regresamos. Varios funcionarios del gobierno anterior, apelando a un resquicio legal planeado por los legisladores para poder aprovecharse del sistema de pensiones de Jalisco, solicitaron su jubilación de acuerdo a su último cargo. De pronto aparecieron con pensiones el exsecretario de Gobierno, Roberto López Lara, y el exsecretario de Administración, Planeación y Finanzas, Héctor Pérez Partida. La realidad es que aún falta explicar temas como los 603 millones de pesos que en 2014 el IPEJAL invirtió para apaciguar la deuda de la empresa española Abengoa y la inversión desafortunada en Chalacatepec, un proyecto que se encuentra frenado por diversas instancias jurídicas. Ahí ya se advierte un desfalco, considerando que se compraron a sobreprecio 1.178 hectáreas, cuando solo podrán usar 164, ya que el resto pertenece a una zona protegida. Sindicatos exigen cuentas claras al gobierno entrante de Enrique Alfaro. Bueno, mucho por comentar también en torno a este asunto, pero también tenemos bastante participación de ustedes. A propósito de anteriores temas, el presupuesto federal divide opiniones. ¿Te parece un presupuesto responsable o prioriza en cumplir promesas de campaña de López Obrador? Y con el comentario que tenemos es de Marianone Dark Lord Fifi, así se firma en Twitter. Dice es que las nuevas unis van a ser patito, se refiere a las universidades, así como les gusta todo en Morena, además con modelo educativo soviético. Muchas gracias por participar. Siguen apareciendo superpensiones para exfuncionarios mientras el IPEJAL tambalea. ¿Qué futuro avisoras para el sistema de pensiones? Es lo que le estamos preguntando a propósito de lo que entramos a analizar en este espacio. Ya en estos momentos, Leonardo Delgadillo dice, está quebrado desde Emilio y sus villas. Muchas gracias por participar. Jaime Berardo dice, Alfaro terminará de desmantelar pensiones del Estado. Así lo hizo con la Policía de Guadalajara y así lo está haciendo con la Fiscalía y la Policía Estatal, Instituto de la Mujer, y así terminará con todo, dice Jaime Berardo. Aurelio Hernández, realmente sí comprobaron sus años de trabajo. Siempre se les vio de grillos y muy poco de servidores públicos. Gracias por su participación. A Eliezer le agradecemos también, dice, veo que por la actitud de Alfaro confrontativa, de aislamiento e imposiciones, le van a volver a cargar la mano al trabajador. Aquí habrá que homologar esas pensiones con las del grueso de la población y al que no le guste que se quede sin nada. Ese robo mensual es injustificado. Muchas gracias. También a Rochi Diegues. ¿Alguien me puede decir por qué no se le aumenta la pensión cuando aumenta el mínimo? Imagínense, años con la misma pensión, rascuacha, pero ¿qué tal los encumbrados de pensiones del Estado? Políticos, pues se supone que se aumenta la pensión, ¿no? Junto con el salario mínimo. Eso es anual. Bueno, tenemos mucha más participación de ustedes y le agradecemos, esperamos haya tiempo para darle salida, pero tenemos que entrar en materia, David. Bueno, lo primero que hay que decir es que los sistemas de pensiones son bombas de tiempo, es decir, prácticamente no hay un sistema de pensiones en el mundo que tenga una sustentabilidad en el largo plazo. Es aunque decir, no hubiera corrupción. Aunque no hubiera corrupción. El tema es un problema estructural de diseño. Ahora, la corrupción agrava el tema porque las detona antes de tiempo. En el caso de pensiones de los estados del país, y en particular de Jalisco, es que a pesar de que parecería relativamente sano respecto a otros sistemas, el tema es que las cargas que están recibiendo por jubilaciones y por un montón de gastos lo hacen insostenible. Y el caso que estamos discutiendo de las superpensiones, pues es muy delicado porque si bien son legales,
a todas luces a mí me parece que son inmorales. Es decir, tú no puedes pensionar a alguien con su último sueldo y que tenga una pensión durante 10, 20, 3 décadas y que equivalga incluso al tiempo trabajado, porque eso lo hace insostenible. Es como si por el tiempo que hubiera trabajado le hubieras pagado el doble de sueldo. Pongamos el ejemplo de un secretario de Estado recién concluido su mandato, que tiene 55 años y que dice que trabajó, habrá que revisarlo a fondo, 30 años, a pesar de haber estado en un partido que no gobernó durante más de la mitad de ese tiempo, pero que logra colocarse en una posición de alta dirección en el último mes o en el último 6 meses de su carrera administrativa y por tanto le fijan la pensión como secretario de Estado. Le vas a pagar a alguien que tiene 55 años con una esperanza de vida promedio de un mexicano de 76 años, 20 años más, casi el equivalente de lo que trabajó un sueldo de secretario, solo porque le tocó la fortuna, que no tuvo méritos o tuvo méritos muy cuestionables de ocupar ese cargo, lo vas a pensionar con ese sueldo 20 años, eso es inmoral, eso es poco ético, aunque la ley esté así. A mí me parece que es insostenible. En el regreso del PRI, en el regreso del PRI al gobierno de Jalisco se dio muchísimo esa práctica. Hay el caso de uno que fue síndico en Zapopan, que presuntamente fue jardinero en el ayuntamiento, exactamente, y después aportaba 800 pesos, dejó de ser jardinero y durante décadas aportó 800 pesos bimestrales, según recibos que le da pensiones, y se pensiona con su sueldo de síndico en Zapopan y está cobrando 140,000 cuando no trabajó, pagaba 800 pesos bimestrales, aunque sea cierto esto, y jubilar, por eso es inmoral. Exactamente. Está el caso de los diputados. ¿Ves ahí a Idolina Gaona Cosío, que cotizó como maestra, de escuela, que creo son como 15,000 pesos, y se jubila con su sueldo de diputada? O sea, hay un montón. Si revisamos el último sexenio, nos vamos a encontrar que la mayor parte de las altas pensiones se dieron en estas prácticas. Pero recordemos que, por ejemplo, Francisco el excontralor que no logró resolver nada, Bañuelos Guardado, regresó para jubilarse. Lo único que hizo, en cuanto alcanzó las semanas de cotización, se jubiló y dejó todo el trabajo que presuntamente había hecho anticorrupción contra Emilio González. El privilegio, porque ya que paz descanse, pero ciertamente fue una de sus prioridades. Solamente decir que el tema es que quien va a pagar la factura de la insostenibilidad del sistema pensionario por casos como estos son la mayoría de los trabajadores que no se van a jubilar como secretarios, diputados o síndicos. Se van a jubilar con 5,000 pesos, con 6,000 pesos al mes. Les van a interrumpir la exactamente. Pensión. En 2030, el estudio es el punto de quiebre. Exactamente. El punto actuarial es 2032, ahí truena la pensión y va a haber escasez, y entonces no te van a dar la pensión completa, no van a llegar los cheques a tiempo, va a haber un problema estructural serio, mientras que algunos me parece que han abusado del sistema, se comenta, que es legal. Entre varios funcionarios del actual gobierno que el colapso podría venir mucho antes, ¿eh? Claro, no solo por el asunto de las pensiones, sino que está unado a todas las pérdidas en proyectos fallidos. La proyección a 2030 se basaba en el éxito de las inversiones. Exactamente. Si todas esas inversiones fracasaron, entonces te acelera el punto de crisis, por supuesto. Ahora, las inversiones se hicieron justamente porque tenían la idea de que pudieran ser redituables y se sostuviera. ¿Quién sabe, Agustín? Porque también se habla de que hubo negocios en esas inversiones, de que hubo quienes se beneficiaron. Que ganaran todos, el que hacía el negocio, el del cochupo, el del moche, todos, pero cuando hacen una mala inversión, todos pierden. Por ejemplo, hablemos de Abengoa y del caso del acueducto. Si el acueducto estuviera funcionando y llevando agua a León, por supuesto que sería negocio para pensiones. Claro, la perversidad ahí fue doble. Porque pensiones no invirtió en el proyecto, invirtió en la empresa. Bueno, habría que ver, pero se supone que la apuesta era ganar, pues. Porque por eso se abrió la reforma en la época de Emilio, fue para que pudieras invertir de riesgo, como hacen todos los sistemas de pensiones. Con toda discrecionalidad, agregando. Bueno, se supone que no, porque se supone que tienes un grupo de... Estoy de acuerdo. Pero ahora, el grupo de expertos que decidió las inversiones son los mismos funcionarios de la Secretaría de Finanzas que comanda Hugo Michel. Entonces, A ver, hablemos de Xalacatepec. Xalacatepec, inviertes en un terreno de 1,000 hectáreas enfrente del mar.
Por supuesto que es una buena inversión si la haces bien, pero resulta que está conflictuado en un tema jurídico agrario que no les puede. Y luego estaban pensando poner hoteles como en Cancún, no se puede. Cuando se habla del recorte a que solamente puedes desarrollar 180 hectáreas de las 1000, es un asunto de ordenamiento ecológico también. Pero acuérdate que cuando se aprobó ese proyecto, se señalaba también el involucramiento de Herbert Taylor y de su familia. García Manzano, que hicieron negocios, compraron barato, vendió tierra para el IPEJAL, sí, claro. Es que fueron especuladores, compraron cuando estaba muy barato y ellos mismos a través de prestanombres le vendieron a pensiones, que pues ahí fue el negocio de Pero muchos la verdad es que invertir en tierras y luego frente al mar no es una mala inversión. Lo que sucede es que no les va a dar resultados pronto porque están problemados jurídicamente y porque el proyecto no ha podido avanzar. Esa es la realidad. El proyecto concreto de Chalacatepec y de otros, el tema es que el fondo pensionario tiene que ser un fondo muy cuidado, muy transparente, donde incluso muchos estén de acuerdo en cómo se va a invertir. Y en muchos casos, en Estados Unidos también han quebrado fondos de pensiones importantes, precisamente porque hicieron una mala decisión, una mala inversión. Y entonces, cuando se han vuelto muy conservadores, los réditos no les dan para jubilar. Es decir, hay un problema de diseño estructural. Las Afores en Chile o las Afores en México están inspiradas en la pensión individualizada chilena, que también entró en crisis. Es decir, no hay el problema. Por eso se han ido extendiendo las edades de jubilación, por eso se han ido disminuyendo los montos de jubilación. Y parecería que en Jalisco estamos en los 70s. Se jubilan a los 55 años con apenas 30 años de servicio, con sueldos de secretarios a cargo de todos los jaliscienses, pues es un abuso. Pero a todas luces, incluso aunque no abusaran, es un abuso que ellos estén en el sistema de pensiones. Un sistema de pensiones no puede sostener secretarios y gobernadores. Tendría que tener un modelo de algún seguro que ellos paguen cuando están de secretarios y que se les entregue el rédito después. Es como si tú te quedas sin trabajo. Pues imagínate, es como si tú te quedas sin trabajo y te acepta. No, espero que no. Y te quedas ante el sistema de pensiones público que tenemos todos los trabajadores con los mismos privilegios. Eso no existe, solamente lo han hecho. Exactamente. Eso es terrible. O sea, modificaron según esto para proteger a los trabajadores. Claro que no, lo modificaron. ¿Cuáles trabajadores protegían? Exactamente. Y ahí pues lo que hace falta son urgentes reformas, número 1, para evitar la discrecionalidad con la que se invierte, y número 2, volviendo a este tema, que pues haya el tope para nada más un cierto nivel de medio para abajo en lo que se pueden pensionar, y que sea 15,000 pesitos y ya, ya hay un tope en las pensiones. Que sea promediado, que no sea con tu trabajadores, hay un tope. Si nos sacaron una fórmula que sea justa, un promedio histórico para que se ajuste a tu pensión. Pues que ya nos vamos. Feliz Navidad. Lo mejor también para los 2019. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad a los pensionados. Muy amables. Y a los no pensionados. Y a los no pensionados. A todos. Gracias a ustedes.